y juntos estaremos desarrollando el tema que ya empezamos y que ya hemos, ¿verdad? En el tema pasado, ya hemos empezado, mejor dicho, en el programa pasado. Tengo un poquito aquí de audio de la introducción, ya gracias, ya me lo quitaron, perdón, me estaba empezando a confundir un poquito, ¿verdad? Pero como le digo, querido radioescucha, una bendición, donde quiera que usted nos escuche, donde quiera que usted esté, usted que tal vez va en su radio en este momento, perdón, en su radio, en su carro, ¿verdad? Usted que va en su carro ahorita, una bendición que nos esté escuchando. Y como estábamos hablando desde ya hace unos programas anteriores, decíamos que íbamos a estar tocando una temática que tiene que ver precisamente con los defectos sacerdotales. Y decíamos que el Señor nos ha llamado a nosotros a ser un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, según dice la Escritura. Pero una de las cosas que nosotros sabemos que tenía relación precisamente con el sacerdocio era precisamente que el sacerdote estaba llamado a ofrecer sacrificios. Y el sacerdote presentaba sacrificios, presentaba ofrendas. Y todo eso indudablemente tiene una aplicación espiritual ahora en este tiempo para nosotros. Y yo quisiera en esta tarde, juntamente con mis hermanos, hablar de el sacerdocio y el altar. El sacerdocio y el altar. Y vamos a ver qué tan importante es, mi amado hermano, aprender acerca de el sacerdocio y el altar, porque no cabe duda que necesitamos nosotros tener un altar de acuerdo a como lo estipula la palabra. Y nosotros en el libro de Éxodo capítulo 30, ahí vamos a encontrar que se habla precisamente del altar del incienso, porque la Biblia habla de dos altares. En el capítulo 25 de Éxodo habla del altar del sacrificio, donde se sacrificaban los animalitos, pero luego en el libro de Éxodo capítulo 30 habla del otro altar. Y el otro altar era llamado el altar del incienso. Y ambos altares tenían que ser construidos a la manera en que Dios había estipulado. No podían ser construidos como ellos quisieran o como a ellos se les ocurriera. Y aún los materiales, Dios les dijo de qué material debían de ser los altares. El altar que estaba pasando la puerta del tabernáculo, que era el altar del sacrificio, ese altar tenía que ser de bronce y tenía que ser de madera de acacia, cubierto de bronce. El altar que ya estaba en el lugar santísimo, lugar santo, ese altar ya no era de bronce, ese altar era un altar de oro. Era de madera también, pero ahora era recubierto de oro. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el Señor le dijo a Moisés: harás asimismo un altar para quemar incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. Y es bien tremendo, le digo, porque cuando usted sigue leyendo versículo 2, 3, 4, 5, ahí le dice exactamente las medidas,
le dice qué adornos ha de llevar incluso ese altar. Pero como le digo, nosotros tenemos que hacerlo como Dios dice que se debe de hacer. Por eso se recuerda que el Señor llevó un día a Moisés al monte, y cuando lo lleva al monte, Dios le dice estas palabras a Moisés, le muestra el templo, indudablemente todo el mobiliario, y le dice, hazlo conforme al modelo que se te fue mostrado. Hazlo conforme al modelo que se te fue mostrado. Entonces Moisés no podía hacer el altar como él quisiera, como a él se le ocurriera. Tenía que hacerlo conforme al modelo que Dios le había mostrado. Y si nosotros lo hacemos conforme al modelo que nos es mostrado, entonces vamos a estar agradando a Dios, no solamente en lo que hacemos, sino cómo nosotros lo hacemos. Desafortunadamente, mucha gente hace las cosas como ellos creen o piensan. Pero vemos en la palabra que cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios dice, entonces podemos ser catalogados como falsos adoradores. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en el libro o en el Evangelio de San Juan que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios no anda buscando adoradores en la carne y falsos, porque desafortunadamente hay mucha gente que adora a Dios supuestamente, pero lo hace de una manera carnal. Y cuando nosotros hacemos las cosas en la carne no podemos agradar a Dios. Pero tenemos que hacerlo entonces en espíritu y en verdad. O es decir, conforme a la palabra. Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra búsqueda debe de ser en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Entonces, por eso le digo que tenemos nosotros que hacerlo conforme al modelo que está en la Escritura. Entonces, en la Escritura vamos a encontrar muchos altares. Y yo creo que va a ser un tema que no vamos a poder terminarlo quizás en esta ocasión. Vamos a tener que darle una segunda parte, creo yo, o quizás hasta una tercera parte. Pero cuando el Señor le dice a Moisés, harás asimismo un altar para quemar el incienso, le dice, y lo pondrás, mire hasta dónde le dice hasta dónde lo va a poner. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces ese altar antecedía al encuentro con Dios, donde yo me encontraré contigo. Quiere decir que nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra oración, nuestra búsqueda en un buen altar es lo que nos va a conducir precisamente al encuentro con nuestro Dios. Pero cuando hablamos de un altar, de construir un altar, ¿de qué estamos hablando? Porque a veces nosotros creemos que el altar es la plataforma donde muchas veces está el grupo de alabanza
o donde muchas veces está el púlpito. Y nosotros hemos llamado a ese lugar el altar. Pero en realidad es una plataforma. En realidad es una plataforma. Cuando la Biblia habla del altar, de construir un altar, va más allá de esa plataforma. Tiene que ver precisamente, hermanos amados, con nuestra manera, nuestra forma de alabar y adorar al Señor. Y acuérdense que nosotros mismos somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, dentro de nosotros mismos podríamos decir está el altar al Señor. Y lo lindo de esto, ¿verdad?, es que dice que nosotros, lo primero que tenemos que presentar ante el altar, o es decir, lo primero que nosotros tenemos que entender, es que tenemos que presentar nosotros nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto. Entonces yo entiendo por esa palabra que dice que es nuestro culto, que esto tiene que ver precisamente con la forma de desarrollar nuestro culto, nuestra entrega al Señor. Y entonces le sigue diciendo el Señor a Moisés: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante del Señor por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Pero le digo que ahora, cuando nosotros miramos este altar, que en aquel tiempo se quemaba incienso literal ahí, ahora nosotros, como la iglesia del Señor Jesucristo y el sacerdocio nuevo, dice el libro de Apocalipsis capítulo 5 y verso 8, que ese incienso ahora que quemaban los sacerdotes en aquel tiempo representa precisamente las oraciones, y no solamente las oraciones, representa también la alabanza. Dice Revelaciones 5:8, Apocalipsis 5:8, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Mire esa actitud de adoración. Mire esa actitud. Y luego dice, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. Y acuérdense que estamos hablando del altar del incienso. Copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por eso es que en el próximo tema vamos a estar hablando del incienso y cómo se preparaba el incienso y qué ingredientes llevaba el incienso. Pero dice aquí que son las oraciones de los santos y cantaban, ya se dio cuenta, va relacionado, y cantaban un cántico nuevo diciendo, mire qué lindo, hermano amado, aún lo que decían tenía un significado, tenía una razón, tenía un enfoque, y la alabanza de ellos iba enfocada en el Cordero de Dios. Porque dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua
pueblo y nación. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Mire qué impresionante. Entonces, si yo voy a ofrecer incienso al Señor y lo voy a hacer sobre un altar, yo tengo que estar seguro que mi altar es como a Dios le agrada. Yo no sé si usted se recuerda de un canto que antes de la antigüedad, que decía: oh Dios mío, haz de mi alma un altar. Haz de mi alma un altar para que te alabe, para que te adore. Y si usted se recuerda, incluso los ministerios de Llamada Final tienen un canto que dice: haré un altar para ti, con sacrificios de alabanza. Así dice, haré un altar para ti. Entonces, si yo voy a hacer un altar para el Señor, yo debo de hacerlo como la palabra me manda, le digo, con las medidas, con los ingredientes, y no debo de hacerlo de una manera contraria. Dice Apocalipsis 8:30, siguiendo con el concepto: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Acuérdense que a Moisés le dijeron: hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. Entonces, el altar de incienso que Moisés construyó fue conforme a este que están presentando en el cielo, porque le mostraron el modelo celestial. Y nosotros, le digo, en su palabra, Dios nos sigue dando las mismas instrucciones. Dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y si algo nosotros queremos, es que al nosotros quemar incienso en el altar del sacrificio, en el altar del incienso, que suba a la presencia de Dios. Amén. Y que sea de olor grato para Él. Entonces usted se da cuenta que el altar del incienso tiene que ver con las oraciones y tiene que ver con la alabanza y la adoración, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 5. Pero cuando usted va a Lucas 1:8, dice la escritura en Lucas 1:8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, o sea que él sabía cómo se hacían las cosas, sabía las costumbres del sacerdocio, no como los hijos de Elí, que no sabían las costumbres del sacerdocio ni cómo se hacían las cosas. Según la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Mire qué bendición. Le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Dice, entrando en el santuario. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Porque el incienso, volvemos a la carga, es una figura de la oración. Ahora, como le digo, mi querido radio escuchas, ¿verdad? Queremos desarrollar este tema. Y cuando le decía a usted que la escritura dice que en el templo antiguo, en el tabernáculo antiguo, estaban los dos altares. Pero cuando usted va a la palabra y analiza los dos altares, se va a dar cuenta de que a un altar podían llegar, podríamos decir, todos. Pero al segundo altar ya no llegaban todos. Al segundo altar solo llegaban
los sacerdotes que estaban delegados para entrar a ese lugar. Y entonces ahí ellos entraban. ¿Por qué? Porque eso es una figura. Ahora le digo, muchos han venido y han llegado al altar del sacrificio y han conocido a Jesucristo como su Salvador y han recibido el beneficio de su sacrificio. Pero mucha gente ya no quiere seguir avanzando y convertirse en adoradores en espíritu y en verdad, en gente que busque a Dios en oración, porque eso ya requiere que nosotros estemos dispuestos. Y como te digo, en esta noche le vamos a acercar más el Zoom, pero quisiera saludar en esta noche a todos los radioescuchas que nos escuchan en Guatemala, nos escuchan en México, nos escuchan en California, nos escuchan en diferentes regiones aún de los Estados Unidos. Y como le digo, pues es una bendición que usted ponga atención a esta programación. Y también quiero decirle que este programa es patrocinado por la Iglesia de Cristo Miel aquí en la ciudad de Las Vegas, pero es llevado a cabo gracias a la ayuda y a las ofrendas de los hermanos de la congregación. Y también queremos decirle de que hay incluso negocios que nos ayudan y nos patrocinan. Y por eso queremos darle las gracias a JC Auto Repairs, que es precisamente el taller de reparación de autos de nuestro hermano en la Flamingo y la Easter. Flamingo e Easter. Flamingo y Pecos, mejor dicho, perdón, Flamingo y Pecos. Y Boulder Highway tiene otro taller. En la Boulder Highway tiene otro taller también. Entonces, si usted se comunica con nosotros, le daremos el número de teléfono y usted le anuncia y le dice que oyó este anuncio en La Verdad Radio y él le dará su 10% de descuento en su reparación. Usted dígale, el pastor dijo. Aunque no he hablado con él, pero yo sé que si usted le dice que el pastor dijo, él le va a hacer un descuento. Pero si usted no puede ir al taller de él, entonces le decimos que tenemos a Julio's Auto Repairs también. Y él es otro hermano de la congregación, cuyo taller es un taller ambulante. Él tiene todas las herramientas en su troque y le puede ir a hacer cambios de aceite, reparaciones de transmisiones, de motor eléctrico, lo que usted guste, ¿verdad? Y le dice también que lo oyó en La Verdad Radio, ¿verdad? A través del pastor Víctor Velázquez, y también le va a dar su buen descuento. Pero quiero dejar a mi hermano Juan Rivera para que él le salude a los que de alguna manera están al pendiente del programa. Bendiciones, hermanos. Está usted escuchando al pastor Víctor Velázquez en nuestro programa Peniel, una experiencia nueva. El tema del día de hoy es el sacerdocio y el altar. Usted nos está escuchando a través de La Verdad Radio 95.9. Y como dice nuestro pastor, ¿verdad? Nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de Facebook, que están conectados día con día, les queremos mandar un saludo a nuestra hermana Aura García de aquí de Las Vegas, a nuestro hermano Maine Pérez de Desert Hot Springs, a nuestro hermano Quino de Tecate, a nuestra hermana Julia desde Guatemala, a nuestra hermana Diana Velázquez desde Guatemala, a nuestro hermano Ezequiel Salas aquí en Las Vegas, a Noé Ortiz de Desert Hot Springs, a nuestra hermana Leonora Maya de Tecate, a nuestra hermana Claudia Ramírez de Tecate también, a nuestra hermana Silvia Méndez de aquí de Las Vegas, y a nuestro hermano Gabriel Romero de Tecate, a nuestro hermano Joel Sosa, como lo acaba de mencionar el pastor, de aquí de Las Vegas, y a nuestra hermana Antonia Sánchez de Tecate. Como dice el pastor, es motivante mirar, leer cada uno de sus comentarios. Al usted darle like, a darle compartir a esta enseñanza, usted también está poniendo su grano de arena y está compartiendo la palabra. También le vamos a hacer unos anuncios. Nosotros estamos transmitiendo este programa todos los lunes de 7 a 8, los miércoles de 6 a 7 y los viernes de 7 a 8. Si usted está buscando un lugar donde congregarse,
nos puede invitar a la Iglesia de Cristo Miel en Las Vegas. Nosotros estamos ubicados en el 920 East Sahara, entre Commercial y Maryland. Nuestros días de culto son los sábados, reunión general a las 7, domingo a las 11 de la mañana, también reunión general. Los viernes tenemos culto de jóvenes. Este viernes habrá vigilia a partir de las 9 p.m. Usted se puede comunicar con nosotros aquí en cabina al 702-647-5050 o al 702-419-7875. También nos puede buscar en YouTube, Facebook, como Iglesia de Cristo Miel. Ahí encontrará usted muchas enseñanzas, alabanzas. Eso es todo, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, como seguimos viendo, estamos hablando acerca del altar del incienso. Y le digo que ese altar del incienso no era un altar visible. El altar del sacrificio, ese sí era visible. Pero el altar del incienso no era visible. Estaba legalmente dentro de la tienda llamada tabernáculo. Porque el otro altar, le digo, era solamente para los sacerdotes. El otro era visible y le digo ahí, pues la gente podía observar y ver, pero el otro no. ¿Por qué? Porque, hermano, esto nos enseña acerca de la búsqueda privada y de la adoración privada. Mucha gente, hermano amado, le digo, le gusta muchas veces las cosas visibles, como un show, pero no le gustan las cosas privadas. Y el Señor nos llama a nosotros a estar en lo privado con Él. A Él le gusta cuando nosotros estamos en lo privado con Él. Dice Jeremías capítulo 23 y verso 18, que hacen una pregunta. ¿Por qué? Dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entonces, cuando nosotros tenemos un altar privado, cuando nosotros tenemos búsqueda, cuando nosotros entramos a la adoración del Señor, a la alabanza del Señor, y entramos, le digo, a un momento de estar a solas con Dios, entonces vamos a aprender a oír su palabra. Vamos a aprender a discernir su palabra, a aprender a discernir su voz. Y vamos a ver lo que Dios quiere que veamos. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Porque ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Verso 22 del capítulo 23. Pero si ellos, hablando de los sacerdotes, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esto me enseña a mí como pastor de la necesidad de yo estar en el secreto, de tener una búsqueda de Dios, una intimidad con Dios, una vida donde yo pueda platicar con Él y que Él hable a mi vida y que Él me dé la palabra que su pueblo necesita, que mis hermanos que van a la congregación necesitan, porque dice que si hubieran estado en el secreto de Jehová, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y yo lo que quiero es que el pueblo oiga las palabras del Señor. Yo no quiero que el pueblo oiga las palabras del pastor Víctor Velázquez. Yo no quiero que el pueblo oiga las ideas del pastor Víctor Velázquez. Yo no quiero que el pueblo oiga las ideas del hermano Jorge Verduzco. Yo quiero que el Señor oiga que la gente oiga la palabra del Señor. Porque esa palabra del Señor los va a hacer volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Vaya si no es necesario tener un buen altar.
presentarnos ante el altar del Señor y quemar incienso para el Señor. Pero dice Mateo capítulo 6 y verso 6, porque Mateo 6 y 6 nos dice, hermano, lo que en realidad son los 66 libros de la Biblia, pues, y cómo extraer de ahí. Mateo 6, 6, son los 66 libros de la Biblia. Y cómo extraer legalmente de ahí verdades. Dice, mas tú, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Por eso le digo que es como el altar del incienso, porque el altar del incienso estaba detrás del velo. Entonces, cuando el sacerdote entraba detrás del velo, ya nadie lo miraba. Era él y Dios. Entonces dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Qué lindo va. Te va a respaldar en lo público. Entonces, hermano amado, le digo, en la Biblia vemos varios hombres que edificaron altar al Señor. Y lo lindo de que cuando edificaron altar al Señor, lo hicieron como el Señor les ha de haber dicho a sus corazones, y Dios se agradó de su altar y luego de la ofrenda que ofrecieron sobre ese altar. Eso nosotros lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 8 y verso 20. ¿Lo puedes leer, Jorge? Amén. Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Oiga, ofreció holocausto en el altar. Pero Noé edificó el altar. Y entonces le agradó a Dios el altar que Noé edificó. Y entonces al percibir el aroma agradable, dice la Escritura que Dios bendijo ahí a Noé. Pero ¿por qué Noé edificó el altar, Jorge? ¿Por qué edificó el altar, Juan? Lo edificó porque estaba agradecido con Dios, que lo había librado del diluvio, le había salvado la vida. Noé era un salvo agradecido. Y nosotros debemos de estar agradecidos con Dios, que nos salvó y nos rescató de la vida de maldad y de esclavitud en la cual nosotros antes estábamos. Amén. Ahora, en señal de agradecimiento, levantémosle un altar de alabanza, de adoración, de gratitud al Señor. Presentemos sacrificios de gratitud. Exaltemos a nuestro Dios. Entonces dice que Noé le edificó un altar a Jehová. Y ahí ofreció holocaustos. Entonces el altar es para ofrecer. Para ofrecer. Ahora mire esto en Génesis capítulo 12 y verso 8. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Oiga esto. Entonces el altar no solamente es para ofrecer, es para invocar al Señor. Y dice la Escritura que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Esa palabra salvo es la palabra soso, que quiere decir también libre y quiere decir también sano. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos un altar y edifiquemos un altar para nuestro propio beneficio.
Porque entonces cuando nos presentemos ante el Señor para quemar incienso, lo vamos a invocar, lo vamos a llamar. Y el que invoca el nombre del Señor, le digo, será sano. Ahí en el altar recibirás sanidad. Recibiremos liberación. Nuestra alma será cambiada y transformada. Entonces mire esto, por favor. Es para ofrecer y es para invocar. Pero Génesis 22:9, otro altar que edificó Abraham. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Escuche esto que le voy a decir. Ojalá que usted lo pueda entender. Aquí hay una figura, ¿verdad? Claro, sabemos que Isaac era figura del Señor Jesucristo, que más adelante iba a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Usted sabe la historia. Pero legalmente yo quiero decirle también algo. Nosotros tenemos que tener un altar donde nosotros podamos muchas veces poner a nuestros hijos y atarlos al altar. Porque a veces, como le digo, muchos de nosotros sufrimos que tal vez nuestros hijos no quieren buscar a Dios, no quieren nada con Dios. Y usted está sufriendo porque su hijo no quiere ir a la iglesia, su hijo no quiere acompañarlo a las reuniones, y muchas veces usted se lo tiene que llevar a la fuerza o no va, simple y sencillamente no va, ¿verdad? Y entonces el muchacho se empieza a alejar de Dios. Pero qué lindo es que nosotros levantemos un altar, como levantó este altar Abraham, y que nosotros en ese altar, espiritualmente hablando, nosotros en oración pongamos a nuestro hijo en ese altar. Y que por la fe lo atemos. Y le dijimos, Señor, yo ato a mi hijo a tu altar. Y yo declaro que él es tuyo. Y yo declaro que él te pertenece. Y yo declaro, Señor, que él te va a buscar y te va a amar. Pero yo lo ato al altar. Porque el mundo lo va a querer atar. Pero lo va a querer atar al pecado, a la maldad, lo va a querer atar a las drogas, lo va a querer atar a la pornografía, a la fornicación, al adulterio. Pero tú puedes levantarte como Abraham, llevar a tu hijo en oración y ponerlo ahí en el altar. Y te digo, ahí por la fe, atarlo. Porque dice que edificó ahí un altar a Dios y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, qué importante es el altar, querido Jorge. Amén, así es, pastor. Cuán importante es, como usted dice, tener un altar en lo secreto, porque como usted decía que en público, ¿quién no quiere ser visto? ¿Quién no quiere estar en el escenario? Pero lo importante es tener un altar en el secreto y algo que nos enseña el altar del incienso es que el sacerdote para entrar a ese lugar tenía que santificarse, tenía que purificarse, tenía que pasar por las aguas del lavacro. Entonces muchas veces para nosotros poder entrar a ese altar, para poder tener ese altar, tenemos que purificarnos, tenemos que ser limpios para poder edificar ese altar en nuestros hogares para nuestro Dios. Y cuán importante es tener ese altar donde nosotros podamos traer una alabanza, una adoración que agrade y exalte a nuestro Dios, y un altar donde podamos ofrecer a nuestros hijos en oración delante de Dios. Claro, y qué tremendo, ¿va? Porque te digo, era de tanta importancia el altar para los hombres de Dios. Vemos hombres edificando altares, Noé, Abraham, Gedeón, David, muchos hombres, Jacob, Isaac, todos esos hombres de Dios edificaron altar al Señor. Y Dios se agradó de ellos y de su altar. Pero vemos que desafortunadamente, te digo, con el tiempo las cosas se distorsionaron. Desafortunadamente se introdujeron altares paganos, altares que no tenían nada que ver, ¿verdad?, con la manera en que Dios había estipulado.
Entonces vemos incluso que cuando el enemigo destruyó el templo, destruyó el altar y todo lo que estaba dentro del templo, lo destruyó. Y entonces vemos que en la restauración del templo, lo primero que restauraron fue precisamente el altar. En la restauración del templo. Eso lo vemos en Esdras, en el capítulo 3 y verso 2. Vaya si no es importante. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, una de las cosas que primero se debe restaurar en nuestras vidas y debe de llevarse al pueblo a que restaure es precisamente ese altar. Y entonces dice la Escritura en Esdras 3:2. Entonces se levantaron Jesús, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes. Mire qué curioso, que dice que se levantó Jesús, o Yeshua, dice otra versión. Se levantó Jesús, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes. Porque el Señor nos da el ejemplo. Nosotros somos sus hermanos, los sacerdotes de este tiempo. Pero Él se levantó el Señor Jesús, con sus hermanos los sacerdotes, para restaurar, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. El altar, mire, y es bien específico, el altar del Dios de Israel, porque habían altares falsos. Habían altares a Baal, altares a Dagón, altares a Astoret, altares a tanto Dios falso. Pero más sin embargo, lo que aquí se edificó fue el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos. Oiga esto, holocaustos como está escrito. Amén. O sea que las cosas se hacen como está escrito. Eso es lo que a Dios le agrada. Como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces, es importante que nosotros, le digo, hagamos las cosas correctamente. Pero te invitamos a que nos llames al 647-5050. 647-5050. Si tú deseas comunicarte con nosotros, mandarnos un saludo o darle un mensaje al locutor, ¿verdad?, de parte tuya para que nos lo comunique, con mucho gusto, ¿verdad?, estaremos recibiendo tus mensajes. Pero 702-647-5050. Y como te digo, este es el pastor Víctor Velázquez, Iglesia de Cristo Miel, aquí en la ciudad de Las Vegas, y el programa Peniel, una experiencia nueva. Entonces, mi querido Juan, ¿qué te parece la enseñanza? ¿Cómo ves el tema? Pues interesante, ¿verdad? Hay que traer un sacrificio vivo y traer una alabanza conforme Dios quiere, ¿verdad? Una adoración. Y hay que hacerlo, como dice el hermano, en lo secreto. Empezar en lo secreto y saber lo que decimos muchas veces cuando alabamos y glorificamos a Dios, no nomás por repetir las palabras, sino hacerlo vivo. Amén. Bueno, entonces mire pues, por favor, en el libro de Éxodo capítulo 20 y verso 24, Dios le dice a Moisés incluso cómo debe de hacer altar. Entonces le dice en el libro de Éxodo capítulo 20 y verso 24, altar de tierra harás para mí. Altar de tierra harás para mí. Eso es hablando de antes de que hubiera se erigiera el tabernáculo, pues, ¿verdad? Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. O es decir, que si lo hacía como Dios decía, en la manera que Dios decía, Dios le está garantizando el éxito, le está diciendo, vendré a ti y te bendeciré. Amén. Yo quiero que Dios venga a mí. Amén.
Ustedes van al culto y buscamos de Dios y es porque queremos que Dios venga a nosotros y nos bendiga, nos hable, nos muestre, nos auxilia. Como usted, querido radio escucha, pero tiene que hacer las cosas como dice la palabra. Y si me hicieres un altar de piedras, no las labres de cantera, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás sobre el altar. Dice, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Ahí hay otras cositas, ¿verdad? Pero si nos vamos por ahí ya no vamos a terminar todo esto. Pero le digo, entonces tiene que ser un altar como a Dios le agrada. Como él harás un altar para mí de esta manera. Pero como le digo, hay altares, querido radio escucha, que desafortunadamente llevan al pueblo a pecar. Porque no son altares que le agradan a Dios. Y yo como pastor le digo, soy el principal entendido y que debe de estar preocupado de que las cosas las estemos haciendo de la manera correcta. Porque le digo, cuando usted va a Oseas capítulo 8 y verso 11, dice la escritura, hermano Jorge. Dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Oiga esto, oiga cómo Dios está reclamando, porque le dice, como que le está diciendo, pues si usted le pone atención, porque multiplicó Efraín altares. ¿Pero para qué los multiplicó esos altares? Para pecar. Para pecar, se volvieron altares de pecado. Y tuvo altares para pecar. Pero luego le dice, le escribí la grandeza de mi ley. Le escribí las grandezas de mi ley. Como quien dice, él podía haber hecho las cosas conforme a mi ley, conforme a mi palabra. Pero ¿cuál fue el problema? Fueron tenidas por cosa extraña. O sea, no las quisieron. Entonces, qué triste es que esa historia se siga repitiendo. Amén. Qué triste es que muchas veces en lugares se están edificando altares, pero no altares de bendición. Altares que llevan muchas veces al pueblo a pecar. Usted a veces ve muchas cosas en los llamados conciertos que son tan tristes, tan alejadas de la palabra. Usted ve a veces cultos a Dios que son tan alejados de lo que la palabra dice. Y lo único que se está haciendo es muchas veces ofendiendo al Señor. ¿Pero por qué? Porque se hace a un lado la palabra. Se hace a un lado lo que Dios dice. Y mire que uno de los primeros que se desvió, Jorge, fue Aarón. Amén. Así es. El sumo sacerdote Aarón. Así es. Fue uno de los primeros que se desvió, según lo que dice Éxodo capítulo 32 y verso 5. Léelo, por favor. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Oiga eso. El sumo sacerdote Aarón edificó un altar, pero ese altar no era para el Señor. Edificó un altar delante del becerro. Así es, así es. El altar era para el becerro, pero dijo fiesta para Jehová. Mañana será fiesta, pero era mentira. Así es. Era un culto falso. Así es. Un culto donde se estaba adorando al becerro de oro.
Y ahora hay que tener mucho cuidado, porque se está haciendo culto alrededor de becerros, becerros de oro, y se está quitando la vista de Jehová de los ejércitos. Desafortunadamente en muchos lugares el culto se ha convertido simple y sencillamente en un show. Se ha convertido incluso en muchos lugares el culto al Señor en un negocio. Qué triste es todo eso. Pero dice, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Dios nos guarde, Jorge, hermano Amén. Juan, ¿verdad? De una situación de esa naturaleza. Amén. Yo no quisiera llevar al pueblo y decirle, es una fiesta para el Señor, cuando en realidad es una fiesta que más es una fiesta pagana. Una fiesta pagana. Porque legalmente lo que estamos viendo ahí en ese momento es un altar para llevar a cabo una fiesta pagana, una fiesta contaminada. Amén, así es, hermano. Vemos que Aarón edificó ese altar delante del becerro, y como usted decía, muchas veces nuestros cultos, en vez de ser fiesta a Jehová, muchas veces son fiesta, pero deberíamos de preguntarnos qué es lo que realmente estamos celebrando, qué es lo que realmente estamos yendo a alabar, a adorar, porque en muchos lugares, muchas veces a quien se alaba y se exalta, muchas veces es al hombre, y se hace altar delante del hombre en vez delante de Dios. Y debemos de tener cuidado de no cambiar eso, no cambiar la gloria de Dios por una gloria del hombre. Entonces, cuán importante es edificar altares para nuestro Dios y no altares delante de becerros. Si te recuerdas que la Biblia dice en el libro de Romanos que cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un hombre. Amén. Y es bien tremendo porque hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay altares donde legalmente la gente ni siquiera va a adorar a Dios. Amén. La gente va más que todo a exaltar al hombre, a grupos de alabanza. Así es. ¿Verdad? No, ni siquiera se le traslada la gloria a Dios. Pero es tan triste, ¿verdad? Pero yo creo que en realidad el pueblo y nosotros los ministros somos los culpables por no enseñarle al pueblo a discernir, a entender y a darse cuenta de que no todos los altares le agradan a Dios. Amén. Los altares idolátricos no le agradan a Dios, donde se va a idolatrar a un grupo de alabanza, amén, donde se va a idolatrar a un cantante, a una cantante, donde se va a idolatrar a un apóstol, a un profeta, amén, a un pastor, ¿verdad? Eso no le agrada a Dios. Pero le digo, desafortunadamente se sigue dando. Pero querido Radio Escucha, ¿verdad? Lo vamos a dejar prácticamente hasta aquí, ¿verdad? Y después vamos a estar hablando de los altares de apariencia, los altares que a Dios no le agradan. Vamos a estar viendo de los altares contaminados. Vamos a estar hablando cómo se arregla el altar, ¿verdad? Tantas cositas. Pero en esta noche, te digo, yo quisiera volverte a repetir. Nuestro hermano amado deseo es edificarte, bendecirte, y que tú puedas hacerle al Señor un altar agradable a Él, que Él pueda percibir el olor agradable de tu sacrificio, y que Él descienda para bendecirte y para de alguna otra manera mostrarte que se ha agradado de ti y de tu altar. Pero querido hermano que me escuchas en los diferentes lugares del país, diferentes lugares de México, no se te olvide mandarnos saludos a través de Facebook, ¿verdad? Y no se te olvide vernos en YouTube. Tenemos ahí aproximadamente 280 enseñanzas. Tú puedes verla una por una, ver las veces que quieras, y va a ser una bendición para tu vida, ¿verdad? Vas a ser edificado.
Y le recordamos a los hermanos, la vigilia de este día viernes empieza a las 9 de la noche. Vamos a estar vigilando, buscando de Dios, orándole al Señor, ¿verdad? Alabando a Dios. Estás profundamente invitado. Y también el día sábado nuestro servicio a las 7 p.m. y el día domingo a las 11 a.m. Y te digo nuevamente, solamente quiero recordarte, si tu carrito te está fallando, si tu carrito tal vez es como los carros de Faraón, que cuando se metió al Mar Rojo se le salieron las llantas, dice, mire qué carrito, usted sabe ni qué mecánico. Esa reparación está garantizada, ¿verdad? Porque te digo, yo ahí llevo también mis automóviles y muchos pastores llevamos los automóviles con JC Auto Repair. Mis queridos hermanos, despídanse en esta noche. Amén, hermanos. Les saluda el hermano Jorge Verduzco. Les deseamos bendiciones desde aquí de las cabinas de la radio. Y nuestro hermano Juan Rivera. Dios les bendiga, hermanos. Se despide de ustedes, Juan Rivera. Regresamos el día viernes en un tema, ¿verdad?, que está pregrabado, pero te invitamos a que escuches, y el día lunes estaremos nuevamente contigo en este lugar para tocar la segunda parte de el sacerdocio y el altar, ¿verdad? Y después, el día miércoles, vamos a estar hablando del sacerdocio y el incienso. Ha sido un placer del pastor Víctor Velázquez, y a todos los radioescuchas, bendiciones, y sigue apoyando La Verdad Radio, la señal con valor aquí en la ciudad de Las Vegas, que está cambiando, transformando los aires y llevando bendición a todo hogar de esta ciudad. Que el Señor les bendiga, les guarde y los proteja.